Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las coordenadas esféricas. Bueno, para ello necesitamos un punto ubicado en nuestro plano cartesiano en el espacio con sus coordenadas X, su coordenada y su coordenada Z. Si nosotros damos esas tres coordenadas, nosotros ubicamos a nuestro punto en el espacio. Pero nosotros podemos darnos cuenta de algo, que nosotros podemos ubicar a este punto en una esfera. Es decir, como podemos ver, ahí tenemos una esfera. Nuestro punto, lo vamos a ubicar en un sistema que sea referente a esta esfera. Para una esfera, pues requerimos pues un radio, el radio de la esfera. Entonces vamos a ver. Vamos a decir que este sea el radio de la esfera. Entonces tenemos aquí que esto le vamos a llamar ρ, así ρ. Entonces ese punto puede estar dentro de esa esfera si damos su radio, ρ. También, si ustedes observan aquí del eje Z, ¿verdad? Con respecto al radio, en este sentido que va del sentido positivo del eje Z hacia R, hay un ángulo. Y ese ángulo podría ser que si el punto está por aquí, pues el ángulo crece, o si está por acá, el ángulo es menor. Entonces la inclinación de este radio con respecto a cómo está ubicado este punto, pues es muy importante. Por lo tanto, esta es otra coordenada. Este ángulo medido desde el eje positivo del eje Z hacia, ¿verdad? Hacia el eje negativo de Z, pues se llama el ángulo phi, y esa es otra coordenada, ¿verdad? Y también nos vamos a dar cuenta que este punto también tiene una coordenada interesante. Si nosotros utilizamos la inclinación, es decir, este punto, para que se ubique aquí, pues es diferente si se ubica aquí o se ubica aquí. Y eso viene dado también por esta inclinación que va del eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, ¿verdad? Esta es otra coordenada, y este va a ser nuestro ángulo teta. Ahí está, esta es nuestra coordenada. Y estas son nuestras coordenadas esféricas, ¿verdad? Aquí las tenemos. Estas son las coordenadas esféricas porque estamos ubicando a nuestro punto, ¿verdad? P, lo estamos ubicando sobre una esfera. Entonces, estamos, ¿verdad? En el cartesiano como si fueran cajitas, en el cilíndrico en cilindros y el esférico en esferas. Bueno, entonces, con base en esto, pues vamos a observar. Vamos ahora a ver cómo se comportarían nuestras coordenadas, ¿verdad? ¿Qué valores pueden tomar estas coordenadas? Bueno, vamos a ver. La coordenada ρ. La coordenada ρ es un radio. Por eso, pues puede ser, ¿verdad? Desde 0 hasta cualquier valor real positivo, cualquiera que sea este. Esas podrían ser, esos son los valores que puede tomar nuestro radio. Bueno, vamos a ver. La coordenada phi. Ese ángulo que ustedes ven ahí, esto pertenece, vamos a ver, desde 0 hasta aquí, hasta el eje Z negativo. Porque vean, lo que sucedería es esto. Si nosotros tenemos esto, voy a ponerlo aquí. Aquí está. Si nosotros tenemos esta magnitud del ángulo, empieza en 0, termina aquí. Entonces, ahora si nosotros lo giramos, vamos a girarlo, porque recuerden que teta también gira, entonces lo giramos así.
Entonces tendríamos esta área que está aquí, que parece un gajito de una naranja, lo giramos, entonces nos va a generar pues la esfera, ¿verdad? Lo giramos, entonces nos generaría pues lo que esperamos sea una esfera. Entonces nuestro ángulo phi debe desde ir de 0 grados hasta 180 grados, porque si nosotros lo giramos hasta los 300 sería un círculo que gire y ya parecería un toroide. No, debe de ser solamente de 0 a 180, lo gira y nos podría generar un gajito de una naranja, y al girar, fíjense, los gajos de la naranja, pues nos da algo aproximadamente una esfera. Los gajos de las naranjas no son circunferencias, ¿verdad? En la parte de su perímetro son pues la mitad, ¿verdad? La mitad de esa circunferencia. Entonces vamos a ir desde 0 a pi. Vamos a empezar en 0 radianes y vamos a terminar en pi radianes. Ahí está. Y el ángulo teta, aquí sí, aquí va a empezar en 0 radianes, véanlo, empieza en 0 y da toda la vuelta, es lo que les decía aquí, y si da toda la vuelta, que va desde 0 hasta 360, nos genera la esfera. Entonces aquí nos tendríamos hasta los 2 pi radianes. ¿Están de acuerdo? Así serían nuestras coordenadas. Muy bien, entonces ya conociendo los intervalos en donde pueden estar nuestras coordenadas esféricas, pues vamos a ver nuestras superficies coordenadas. ¿Y cómo se obtiene esto? Pues acuérdense que vamos a mantener constante una de las coordenadas. Si el radio es constante, entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Si el radio es constante, lo que nosotros tenemos es que tenemos aquí nuestro radio constante, ¿verdad? Aquí vamos a poner, aquí R es constante, va a girar, ¿verdad? Aquí esto va a girar este ángulo todos sus 180 grados y los 360. Entonces, en realidad, lo que se va a formar, pues va a ser una esfera, ¿verdad? Este radio es constante, entonces gira este ángulo, el ángulo phi, gira todo, y también nuestro ángulo, ¿verdad? Aquí, que sería el que está aquí, el ángulo teta, pues gira sus 360 grados, entonces nos quedaría una esfera. Se forma una esfera. Si ρ es constante, se forma una esfera. Se forma una esfera. Vamos ahora si phi es constante. Si phi es constante, entonces van a variar tanto ρ como teta. Entonces vean aquí en esta figura, ¿qué pasa si este se vuelve constante, verdad? Bueno, rápidamente veamos. Entonces tendríamos algo así. Entonces observemos el radio, a ver aquí, este radio puede crecer, aquí lo que sea, ahí vamos, y puede crecer más. Lo que sí es constante es este ángulo teta, o más bien phi, es igual a constante. Eso no se mueve, eso se queda aquí. Pero puede girar, o sea, esto empieza a girar. ¿Qué tanto?
desde teta igual a 0 y todo. Entonces, vean, pudiera ser entonces que lo que vemos aquí es que gira y entonces va a girar este radio los 360 grados, y entonces nos genera pues algo así, que sería un semicono, ¿verdad? Véanlo bien, esto puede ir creciendo lo que sea. Esto se mantiene constante y empieza a girar, entonces se forma un semicono. Entonces se forma un semicono. Bueno, nada más nos falta qué pasa si teta es constante, ¿verdad? Es constante. Bueno, entonces ponemos rápidamente. A ver, si teta es constante, entonces nos se genera pues algo así. Bueno, entonces decimos si teta es constante, es decir que vamos a tener aquí, esto va a ser constante. Teta igual a constante. Entonces, el radio puede crecer todo lo que se desee. Y este ángulo phi va a ir desde 0 hasta 180. Entonces, si se fijan, entonces esto va a extenderse hasta acá y va, ¿verdad? Entonces va a recorrer todo, ¿verdad? Desde aquí, todo, todo esto lo va a recorrer. Lo voy a poner aquí. Todo esto lo va a recorrer así, pero va a extenderse, ¿verdad? El radio va a extenderse, entonces en realidad lo que se forma es un plano. O sea, aquí lo voy a poner más o menos así, y lo que estamos viendo es que se genera un plano, ¿verdad? Aquí, más o menos así, se generaría esto y nos generaría un plano. Entonces aquí ponemos se genera un plano. ¿Sí te se forma un plano. Con estas superficies coordenadas, cuando se intersecan entre ellas, pues nos generan las curvas donde se está formando nuestro sistema de referencia en coordenadas esféricas. Bueno, algo muy importante que vamos a ver ahora son las ecuaciones de transformación. Bueno, vamos a ver. Ponemos aquí ecuaciones de transformación. Vamos a comenzar diciendo que si tenemos un punto dado en X, Y, Z, estos son los datos, y queremos ese punto dar sus coordenadas esféricas, o sea, el radio, el ángulo phi y el ángulo teta. Queremos saberlos. Entonces, lo que hacemos, ¿no? Entonces, regresamos a nuestra figura y entonces nos damos cuenta que conocemos a X, a Y y a Z, o sea, conocemos la azul y queremos encontrar pues a las coordenadas en rojo. Nos damos cuenta que de Rho lo que tenemos aquí, esto es un triángulo rectángulo. Lo voy a poner aquí. Esto es un triángulo rectángulo. Y esto es su hipotenusa. ¿Qué tiene que ver la hipotenusa con esto? Que aquí también tenemos un triángulo rectángulo. Aquí exactamente, ¿no? Aquí exactamente tenemos un triángulo rectángulo. Ahí. Entonces, en realidad,
aquí esta es otra hipotenusa, entonces este lado es la hipotenusa raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y esta hipotenusa pues es esto más z cuadrada. Entonces ρ simplemente es, ponemos aquí, ρ es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Muy bien. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a calcular a phi. Bueno, vamos a ver cómo calculamos a phi en términos de x, y, z. Bueno, vamos a ver. Phi es este ángulo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros, verdad? Con lo que conocemos. Bueno, aquí está z, ¿verdad? Y aquí esto es z y esto es, pues, ρ, ¿verdad? Esto es ρ. Bueno, esta medida ρ, acuérdense que ya la tenemos en términos de x, y y z. Entonces, este ángulo, acuérdense que aquí tenemos que esto es una hipotenusa. Esto es una hipotenusa. Entonces, este es el cateto, ¿verdad? Aquí tenemos el cateto adyacente, ¿verdad? Al cateto, vamos a ponerlo aquí, nuestro cateto adyacente, que sería el Z. ¿Por qué? Porque aquí, vean, como estas dos líneas son paralelas, entonces el ángulo phi también es el que está de este lado. Vamos a ponerlo aquí. Este también es el ángulo phi. Ahí está. Este ángulo es el mismito que está aquí. Entonces, ahora sí, este ángulo, que es el mismo que este phi, está inmerso, como les decía, en este triángulo rectángulo, y su cateto adyacente es, pues es z, y su hipotenusa es, ¿quién? La hipotenusa es ρ. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos relaciona cateto adyacente e hipotenusa? Pues el coseno. Entonces ponemos acá que para llegar a esto lo que voy a poner acá es coseno de phi es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es ρ. Y entonces pongo acá que phi tendrá que ser igual al ángulo cuyo coseno es, vamos a ponerle lo siguiente. Aquí. Que va a ser z sobre lo que es ρ, pero ρ es esto. Entonces vamos a poner x cuadrada más y cuadrada más z al cuadrado. Ahí lo tenemos. Y entonces ponemos ya que phi es el ángulo cuyo coseno pues es esto, ¿verdad? Que ya vimos de dónde sale y que pues no es que pues está dentro, ¿verdad? De nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Cartesiano, a través de estas coordenadas cartesianas. Entonces ponemos z y pues bueno, ponemos ahí todo. Bueno, pues ahora vamos con el ángulo teta. Vamos a nuestra figura y vemos que teta está en el plano, ¿verdad? Aquí está en el plano. Esto es un triángulo rectángulo. Conocemos X y conocemos Y, ¿verdad? Y, aquí está.
Si conocemos esto, conocemos cateto adyacente y cateto opuesto, pues lo que vamos a obtener es la función tangente. Entonces de aquí pues ponemos tangente de teta es igual a y entre x, ¿verdad? Entonces nos quedaría que teta es igual al ángulo cuya tangente es y entre x. Y así tenemos nuestras coordenadas, ¿verdad? Esféricas a partir de nuestras coordenadas cartesianas. Bien, ahora vamos a tener que si tenemos las coordenadas esféricas ρ, φ y teta, vamos a través de estas como dato, vamos a obtener las coordenadas x, y y z. Bueno, para esto nos vamos a ayudar de nuestras coordenadas polares. Bien, vamos a ver. En coordenadas polares nosotros decimos que x es igual a r coseno de teta. Acuérdense que este ángulo teta está en el plano XY. Y también sabemos que y es igual a r seno del ángulo. Bueno, ahorita estamos utilizando esta coordenada que es una coordenada esférica, pero R, ¿dónde está? Bueno, entonces R, acuérdense, entonces R va a ser esta medida que voy a poner aquí, que va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo que está en el plano XY. Entonces aquí R, ¿no? Entonces R que depende, ¿verdad? Que va, pues que está, es esta hipotenusa. Pero observen bien, R, esta medida está relacionada con mis coordenadas esféricas, que son mi dato, que son el radio y que son el ángulo φ. Y esto, ¿verdad? Este es el cateto opuesto a φ. Entonces, tengo cateto opuesto, tengo hipotenusa y tengo ángulo. Entonces, el seno de φ es igual. Vamos a calcularlo acá. Pongo acá seno de φ. Entonces voy a poner aquí seno de φ. Seno de φ es igual a ¿qué? Pues vamos a ponerlo aquí como x, a ver aquí r, perdón, r, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, entonces r es igual a ρ seno de φ. Y entonces nosotros ya tenemos a R, a esta cantidad de R en términos de mis coordenadas esféricas. Entonces ya puedo poner a X. De aquí entonces pongo acá. X es lo que vale R, pero R vale ρ seno de φ coseno del ángulo teta. Igual ya tengo a Y, que Y es igual a ρ seno de φ por el seno del ángulo, seno de teta. Ahora veamos a Z. ¿Dónde está Z? Z es esta longitud, pero ¿qué tiene que ver con lo que conocemos? Lo que conocemos está en color rojo. Conozco el ángulo φ y conozco la hipotenusa. Entonces Z es el cateto adyacente de este ángulo φ. Y lo que nos está relacionando un cateto adyacente, una hipotenusa y un ángulo es la función coseno. Entonces nos vamos para acá y voy a poner, ¿verdad? Coseno de φ es igual a z sobre ρ. Entonces de aquí, ponemos aquí, por lo tanto, z es igual a ρ coseno de φ.
Entonces, pues aquí tenemos ya nuestras coordenadas X, Y y Z en términos de mis datos, que son las coordenadas, pues las coordenadas esféricas. Bueno, con esto podemos ahora ya empezar a trabajar con respecto a nuestras bases, porque ahorita podemos pasar puntos, pero cualquier valor de X, Y, Z en términos de las esféricas o al revés, ¿verdad? La rho, phi y teta en términos, ¿verdad? De X, Y y Z que estaban acá, ¿verdad? Aquí. Pero necesitamos, ¿verdad? Pues ver nuestras bases por si necesitamos trabajar y es que vamos a trabajar con funciones vectoriales. Entonces necesitamos determinar nuestras bases contravariante y covariante para poder trabajar todas nuestras funciones en nuestro sistema esférico. Bueno, entonces ahorita vamos a trabajar sobre ello. Veamos. Muy bien, aquí como podemos ver, ya tenemos, bueno, el cálculo de la base contravariante. Es decir, que nosotros vamos a poder ir de nuestras coordenadas cartesianas a nuestras coordenadas esféricas. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver un momento. Entonces, aquí lo importante que quiero que recordemos, aquí lo vamos a anotar. Es decir, acuérdense, nuestra transformación aquí va a ser la siguiente. Vean, nuestra transformación es la siguiente. Tenemos a X en términos de rho, phi y teta. ¿Y eso dónde lo estamos viendo? Aquí. Acuérdense, esto es X. Y está en términos de también de rho, phi y teta. Y eso está aquí. Esto es Y. Y Z también, Z está en términos de rho, phi y teta. Y esto es lo que llamamos Z. Ahora, recuerden que cuando las coordenadas cartesianas están en términos de otras coordenadas curvilíneas, estas, ¿verdad? Vamos a ponerlas bien. Estas son, todas estas son curvas. Estas son curvas. Y para movernos sobre las curvas, ¿qué necesitamos? Un vector de posición. Vector de posición. En donde tenemos exactamente la expresión. Este vector de posición depende de X, pero X tiene su transformación en las coordenadas esféricas, Y también y Z también. Estas comitas pues nos dicen que son todo esto en I, todo esto en J y todo esto en K. Ahora, ¿cómo nos movemos sobre esas curvas? Bueno, y también, ¿dónde están esas curvas, verdad? Bueno, nuestra curva, aquí aunque se vea feo, esta es la curva de R en dirección del radio. Esta curva que va a ir para acá, así, esa es la del ángulo phi. Y la que va, vamos a ver, la que va, bueno, aquí está, ¿no? Y la que se mueve hacia allá es el ángulo teta. No se ve muy bien, pero esas son las tres curvas. ¿Cómo nos movemos sobre esas curvas? Con las derivadas parciales, vectores tangentes a las curvas. Entonces recuerden, estos son vectores, las derivadas parciales son vectores tangentes a las curvas. A las curvas. Recuerden que estas curvas se generan por las superficies, cuando se intersecan las superficies coordenadas que ya estuvimos analizando.
Entonces calculamos las derivadas parciales de este vector de posición con respecto a ρ, aquí está la derivada, con respecto a phi, aquí, a ver, le vamos a cambiar, aquí sería, a ver, vamos a ver con respecto a phi, sí, exactamente, esto es phi, derivada de r con respecto a phi, y aquí sí derivada de ese vector de posición con respecto a teta. ¿Están de acuerdo? Tenemos estos tres vectores de posición, pero estos pueden ser grandes, pequeños, de muchos tamaños. Lo que tenemos que hacer es normalizarlos y para ello vamos a calcular los factores de escala. Entonces, vean, vamos a calcular nuestros factores. Aquí le vamos a poner aquí factores de escala. Entonces voy a poner aquí factores de escala. Entonces solamente lo que vamos a hacer es calcular los módulos de esas derivadas parciales. Aquí están. Entonces el módulo de la derivada parcial de r con respecto a ρ, aquí lo tenemos. Elevamos al cuadrado cada una de estas componentes, las sumamos, nos damos cuenta que nos da pues esta cantidad que nos da 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el radio, el factor de escala sobre esta coordenada que es el radio, pues vale 1 y tiene sentido porque el radio es lineal. Entonces, como también nuestras coordenadas cartesianas son lineales, por eso es 1. Un radio pues no cambia, ¿no? Es lineal. Ahora vamos con el módulo de la derivada de r con respecto a phi. Aquí está. Entonces calculamos el módulo, aquí está. Simplificamos, aquí está, simplificamos, factorizamos y nos devuelve que es ρ. O sea, h de phi es exactamente la cantidad ρ, que es el radio de nuestra esfera. Por lo tanto, pues vean bien que aquí que pues ya no es lineal porque estamos sobre una curva que es un ángulo. Bueno, aquí esto es muy importante, esto es sumamente importante. También aquí tenemos el factor de escala h de phi. Recuerden que cuando es minúscula es cuando vamos de las coordenadas cartesianas a las esféricas. Entonces, por eso es minúscula. Y vamos a ver el factor de escala de h de teta, ¿no? Aquí está h de teta, otra vez su módulo. Calculamos y nos da que es ρ seno de phi, pero sabemos que ρ seno de phi es r, entonces lo podemos escribir así, como ρ seno de phi o r. Entonces, ahí está, ahí ya los tenemos, ¿verdad? Aquí ya están. Y pues ahora lo que tenemos que encontrar son los vectores base, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner aquí vectores base, ¿verdad? Entonces, los vectores base. Entonces, ahí va. Vamos ahora sí. La derivada parcial sobre su módulo nos da un vector unitario. Entonces, como esto es 1, nos queda exactamente el mismo. En e de ρ, e de phi, pues es sobre ρ, ¿verdad? Lo que sea del parcial de r con respecto a phi entre lo que sea ρ. Vamos a regresar un poquito para ver esa parcial de r con respecto a phi. Vean, entre ρ pues ya se simplifica y nos queda simplemente pues dividido todo entre ρ. Y aquí nos queda, ¿verdad? Nos muestran aquí e de teta, pues es la derivada sobre lo que vale h de teta, que aquí lo vemos arriba, ρ seno de phi, que lo pusieron, y nos queda simplemente este. Entonces, estos son nuestros vectores base. Entonces, esto, pues todos sabemos que sumamente todo esto es muy, muy importante. Aquí esto es muy importante. Ahora recuerden, esta base pues todavía depende de IJK. Cada comita nos indica que es I, J y K. Bueno, ahora sí, ¿cómo sabremos que este sistema es ortogonal? Ah, bueno, si el producto punto entre ellos es
es 0. Y se comprueba, si ustedes realizan en sus notas este producto, se van a dar cuenta que da 0 y por lo tanto es ortogonal. Y entonces podemos poner aquí la base E de Rho, aquí E de Rho, E de Phi y E de teta es ortonormal. Es ortonormal porque es ortogonal y está normalizada. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que es muy importante, ¿no? Que podemos encontrar pues que si nos dan una función vectorial, un campo vectorial en coordenadas cartesianas, van a depender de IJK. Entonces, lo interesante también es tener a los vectores IJK en términos de esta base. Entonces, vamos a ver. Como vimos en nuestras coordenadas cilíndricas, E de Rho, E de Phi y E de teta, pues están dados por ¿verdad? Esta ecuación matricial. Esto son nuestros vectores base de la base contravariante. Aquí está pues su definición en términos de IJK y tenemos nuestra ecuación, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra ecuación. Bueno, aquí le vamos a poner pues una E igual a M y esta le vamos a llamar B, que sería la incógnita, la matriz incógnita. Nosotros ya platicamos que esta matriz M, ya dijimos que es una base ortonormal, pues entonces es matriz ortogonal y despejamos, ¿verdad? AB nos da que es M transpuesta, que es la inversa por E. Bueno, entonces tenemos aquí que IJK, transponemos la matriz y pues multiplicamos por la matriz E y nos queda este resultado, donde I es igual a este resultado, J es igual a este resultado y K es este resultado. Entonces esto es muy importante porque cuando nos den un campo, les decía, una función vectorial en coordenadas cartesianas, pues la regla, ¿verdad? Las componentes del campo pues se transforman con las ecuaciones de transformación, pero los vectores I, J, K pues se pueden anotar como lo tenemos aquí. Esto que estamos viendo pues es una demostración, ¿verdad? De las coordenadas esféricas y de lo que es la base contravariante. Entonces pues ahí ya la tienen. Y pues ahora sería encontrar pues la transformación, ¿verdad? Aquí con respecto a la transformación vamos a ponerle aquí nuestra transformación inversa, ¿verdad? Aquí transformación inversa. Transformación inversa, o sea, nos vamos a regresar nuestra transformación inversa. Estamos dentro del sistema esférico y se llama base covariante. Base covariante. Covariante. Es decir, que son la base Rho, Phi, teta, pero con mayúscula. Y nosotros nos acordamos que como es una base ortogonal, entonces los factores de escala son los inversos de los de la base contravariante. Entonces h de Rho es 1, 1 entre 1, h de Phi mayúscula es 1 entre h de Phi, 1 entre Rho, y h de teta es 1 entre h de teta, 1 entre Rho seno de Phi o 1 entre R. Entonces aquí. Y también, como es ortogonal, los vectores base son iguales, ¿verdad? Esta es la base covariante, entonces, ¿verdad? Entonces, base covariante, pues es esta, ¿no? Es la E de Rho, E de Phi y E de teta. En este caso, pues son iguales, ¿no? Porque las bases o el sistema es ortogonal y son iguales. Bueno, pues con ello, pues terminamos nuestro análisis del sistema coordenado curvilíneo. Lo único que, pues, vamos a practicar con nuestros ejercicios de la serie es que transformemos pues nuestras funciones o nuestros puntos
de coordenadas cartesianas al sistema esférico. Recuerden que aquí estamos trabajando sobre esferas, ¿sí? Entonces no existen cajitas como en X, Y, Z ni cilindros. Aquí todo en cualquier punto debemos definir una esfera, siempre. Bueno, vamos a ver. Les quiero mostrar algo interesante que está aquí. Veamos. En este caso, nuestras coordenadas esféricas, como ya lo estuvimos observando, pues aquí tenemos esto, acuérdense. Tenemos el radio, aquí le llaman ángulo teta y aquí ángulo phi. O sea, la notación es al revés, ¿no? Pero no hay problema. Nosotros ya sabemos de qué se trata. Y vean, este es nuestro sistema, ¿no? Ahí está nuestro sistema. Pero aquí está el IJK, o sea, es nuestra base. Entonces, este punto que está aquí está dado por la X, la Y y la Z. O sea, el punto es el mismo, solamente que vamos a tener, pues, nuestras coordenadas tanto en punto, tanto en esféricas como en cartesianas. Vean, en la siguiente figura, aquí ya tenemos a la esfera, los dos sistemas, ¿verdad? Y lo que ustedes pueden ver es otra vez, ¿verdad? Aquí el ángulo, el radio de la esfera, el ángulo, en este caso le llaman teta, nosotros phi, y aquí le llaman phi, pero teta. Los nombres pues no son importantes. Ahora, las coordenadas, ¿verdad? En X, en Y y en Z. Ahora, aquí están nuestras coordenadas, ¿verdad? Aquí, pero observen bien, aquí estos son los vectores que les comento base. A ver, es importante que los veamos aquí y los voy a poner aquí en este color. Vamos a ponerlos en este color, en color rojo. Vean bien. A ver, el radio, vean, esta es la dirección del radio, este es el vector unitario y viene la dirección del radio, o sea, viene aquí. Este que es ángulo, vamos a ponerle ángulo teta, este que está aquí es el vector unitario, pero nos indica esta dirección, pero es curva, véanla, es una curva. Por esto este es el factor de escala 1 y este es ρ. Y ahora, este que está aquí, esta es la dirección y vean que es curva. Y ahí está. Estos tres vectores que ellos le llaman A con un gorrito arriba, es lo que nosotros llamamos el rho, en este caso sería el Fi, aquí para nosotros el Fi, y este sería el Teta. Entonces no manejamos, ¿verdad? Todos los vectores tangentes a esas curvas. Es aquí está como esos, aquí está el I, aquí está el vector, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo. Aquí está el vector I, ¿verdad? Aquí está el vector I, aquí está el vector J y aquí está el vector K, que son nuestras bases, ¿verdad? Esta es la base y estas las direcciones. En dirección del radio, en dirección del ángulo phi y en dirección del ángulo teta. Ahí está. Ese es nuestro sistema de referencia. Ahora, venimos acá. Aquí se ve claramente nuestras superficies coordenadas y están las curvas, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí vemos la rosa, que sería cuando el radio es constante, que es una esfera. Cuando el ángulo bueno, aquí para nosotros sería teta constante, ¿verdad? Teta, que es el plano, y cuando para nosotros phi, aquí sería para nosotros, aquí sería phi, ese sería phi, y este para nosotros sería teta. Entonces, phi constante es el semicono, y vean, es una curva, otra curva, y esta línea, ¿verdad? Recta, por eso el factor de escala es 1, pero aquí se ve perfectamente las tres curvas que se forman al intersecarse las superficies coordenadas. Ahí es muy claro. Y aquí, pues aquí es lo que nos muestran los vectores base, ¿no? Que en cada puntita en la esfera, pues hay un vectores base, que son en dirección del radio, en dirección del ángulo, ¿verdad? Del ángulo phi, que sería del ángulo phi,
y del ángulo teta. Para nosotros pues son diferentes, ¿verdad? Aquí sería phi, aquí sería teta, pero estaría bien. Entonces es el nombre el único que cambia, pero siguen en ese orden, ¿verdad? Para nosotros este es teta y para nosotros este es phi, pero siguen, si se fijan, en el mismo orden, así está bien. Entonces aquí pues nos dicen cómo, en qué dirección nos vamos, tantas unidades en el radio, tantas unidades en el ángulo phi, tantas unidades en el ángulo teta. Como decimos, tantas en X es en Y, tantas en unidades en Y es en J y tantas unidades en K. Entonces, pues con esto creo que puede aclararnos mucho de lo que estamos analizando y que efectivamente en la ingeniería pues podemos modelar situaciones, ¿verdad? Físicas, de diseño que estén sobre esferas, ¿verdad? Sobre campos magnéticos, campos eléctricos. Entonces es mucho más sencillo y eficiente trabajar en un sistema de este tipo esférico que en un sistema cartesiano. Ustedes lo vamos a ir observando y entonces por eso es importante que manejemos bien estos vectores base y también nuestros factores de escala y sepamos por qué los estamos utilizando. Siempre que estemos en un sistema curvilíneo debemos de utilizar factores de escala porque no todo es lineal, es lo que estamos observando. Pues muchas gracias por su atención.